Hermanos, invitados, amigos, una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista de la Vid. Los que nos acompañan por internet, a través de video, también bienvenidos, que Dios los bendiga. Nos gozamos que están aquí con nosotros en espíritu y esperemos que el ministerio de la palabra y a través de la tecnología sea de bendición a sus vidas. Y hermanos, seguimos nuestro estudio del libro de Marcos. Entonces tomen sus Biblias, vamos a Marcos capítulo 12. Y hermanos, seguimos pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, versículo por versículo, viendo lo que Jesús nos quiere enseñar a través de este evangelio. Y hermanos, como el hermano David Alexander predicó la semana pasada, quiero simplemente rapidito repasar lo que hemos visto para volver a encontrar nuestro contexto aquí en Marcos 12. En capítulo 11, vino Jesús a Jerusalén con la entrada triunfal. Hosana, Hosana. Él entró, lo están adorando como el rey, el hijo de David. Luego, el próximo día, Jesús llega al templo y echa fuera a todos los mercaderes, voltea las mesas, deja salir las palomas y él dice que mi casa será una casa de oración para todas las naciones, no solamente los judíos. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y luego el próximo día Jesús vuelve al templo y ahora los líderes de Israel, los líderes espirituales, el Sanedrín, los escribas, los sacerdotes, los fariseos, saduceos, preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús les contesta con una pregunta. Dime si el bautismo de Juan es de Dios o del hombre. Y yo les contestaré su pregunta. Ellos reconocen que el pueblo sabe claramente que Juan el Bautista fue mandado por Dios, era un profeta, pero no quieren admitir eso y por eso dicen no sabemos. Jesús también les dice, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad yo he hecho mis cosas. Y ahora seguimos en capítulo 12, ahí mero, después de que Jesús le da esa respuesta, Él les empieza a decir una parábola. Ahí es donde empezamos en capítulo 12. Entonces vamos a leer, hermanos, con reverencia a la palabra de Dios, puestos de pie, Marcos capítulo 12, empezando en versículo 1. Vamos a entrar directamente aquí al pasaje. Sigan a la vista, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar, edificó una torre y arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a éste lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Esta es otra parábola, pero no sobre el reino de los cielos. Es una parábola de juicio. Jesús está hablando ahora al Sanedrín, los líderes espirituales de Israel, y está hablando directamente a ellos. Y él empieza la parábola con un pasaje de Isaías. Fue nuestra lectura bíblica más temprano en el servicio, pero vamos a buscarlo rápidamente en Isaías, capítulo 5, para que vean lo que Jesús está haciendo aquí.
Isaías 5 es un pasaje que era muy conocido entre los judíos. Era un poema, un canto, donde Jehová dice que Él plantó una viña, puso una pared, puso una torre, exactamente como vemos en Marcos 12, y dice que en vez de producir fruto, produjo uvas silvestres que servían para nada. Y entonces el dueño de la viña dice, versículo 6, porque él hizo todo el trabajo, plantó una viña, hizo todo lo necesario, había nada más que él podía hacer, produjo fruto malo. Él dice, y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Bueno, ¿quién es esta viña? Versículo 7 queda claro. Ciertamente, la viña del Señor o de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Israel sabía muy bien este pasaje porque ellos pasaron en exilio 70 años por su desobediencia a Dios. Ellos eran la viña que fueron desobedientes, no produjeron fruto bueno, solo fruto malo. Por 70 años sufrieron exilio. Los permitió regresar. Esa es la historia de Nehemías, de Ezra. Y entonces todos conocían este canto, esta profecía. Jesús empieza hablando directamente de Isaías 5, pero después él cambia la historia un poco. Todos piensan, sí, conocemos esta historia, pero ahora Jesús lo cambia y todos están, mira, qué interesante. En Isaías 5 el juicio es contra la viña por falta de fruto. Pero aquí en Marcos 12 el juicio no es contra la viña, no es contra el pueblo de Dios, es contra los labradores. Porque los labradores están trabajando, el dueño se los rentó, entonces el dueño se va lejos, se va a otra ciudad, o más bien, porque está tan lejos, tiene que mandar siervos, puede ser otro país. Y es su terreno, él puso la pared, él puso la torre, él puso las mejores vides ahí para dar fruto, luego la rentó a unos labradores, los labradores se quedan con parte del fruto, y tiene que mandar el resto del fruto al dueño. Mal, ¿verdad? Esto era un tipo de sistema que existía en Palestina en este tiempo. Era común, todos sabían cómo funcionaba. La pregunta es, si la viña es el pueblo de Dios, ¿quiénes son los labradores que cuidan de la viña? Son los líderes religiosos de Israel, los sacerdotes, los escribas que enseñan la palabra, los fariseos que hacían lo mismo. Y aquí vemos que el dueño manda un siervo a los labradores para recibir su parte. Pero ¿qué hacen los labradores? Versículo 3. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Bueno, regresa el siervo al dueño, ¿y qué hace el dueño? Manda a otro siervo, ¿no? Versículo 4. De nuevo les mandó otro siervo. Lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Luego, ¿qué hace el dueño? Manda a otro siervo y a este siervo lo matan. Aquí vemos un dueño que es muy paciente. Aquí vemos un dueño que es muy misericordioso. Porque si fuera sido yo, después de la primera, yo ya me hubiera enojado, hubiera ido y echarlos fuera de la viña. Pero este dueño no manda uno, ni dos, ni tres,
Envió a otro, mataron y así otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿Cuántos no sabemos? Pero dice la palabra muchos. ¿Qué son estos siervos? Son los profetas que Dios mandaba a los labradores, a los líderes de Israel, decir, está mal, arrepiéntanse, regresen a los caminos de Dios, obedezcan la ley que Dios les ha dado. Y muchos de los profetas sufrieron mucho bajo los líderes de Israel. Jeremías, por ejemplo, lo ataron y lo golpearon, pusieron en la cárcel. Él sufrió mucho por ser un mensajero, un siervo de Dios. El profeta Isaías, la tradición dice que le pusieron a él al fin en el tronco de un árbol y lo cortaron por la mitad. Y solamente son dos. Había muchos profetas. Si leen Primera, Segunda de Reyes, si leen los profetas mayores y menores, hablan mucho de cómo estos profetas sufrieron por traer el mensaje de Dios a Israel y a los líderes. Pero al final dice aquí la parábola, versículo 6, todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Este es el último mensajero que el dueño manda a los labradores. Este es el final. Ya no hay nadie más después de su hijo. Cuando varios siervos, todos ignorados, sufrieron, unos murieron, el dueño ha sido paciente, misericordioso, y ahora al fin Él manda a su hijo amado, su único hijo. La última oportunidad que Él da para que los labradores hagan lo correcto, que cambien su manera de vivir, que se arrepientan de su maldad y le den al dueño lo que le pertenece. Pero ¿qué hacen los labradores? Lo ven y reconocen que es el hijo del dueño. ¿No? ¿Qué dice versículo 7? Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Qué impulsó a estos labradores a llegar a este punto? Al principio, la raíz de la maldad de los labradores era la codicia. Desear algo que no pertenecía a ellos. Ellos sabían que parte del fruto era para ellos, la otra parte era del dueño y eso era correcto. Pero cuando llegó el siervo, no querían deshacerse del fruto del dueño, desearon el fruto que pertenecía al dueño. Lo codiciaron, lo deseaban y no era de ellos. Y eso entonces los lleva a la violencia para golpear y maltratar los siervos del dueño. Y también hasta ahí los lleva a ser homicidas para mandar el mensaje al dueño. ¿Sabes qué? Vamos a robar lo que es tuyo. Lo deseamos, lo codiciamos. Entonces vamos a maltratar a tus siervos, vamos a ser violentos y al final vamos a terminar siendo homicidas. ¿Para qué? Para robar lo que no es de nosotros y quitarle al dueño lo que pertenece a él. Mira cómo el pecado de la codicia es como una bola de nieve, parece ser pequeño, pero lleva un pecado a otro y después está fuera de control. Simplemente porque desearon algo que no les pertenecía. Una nota aquí, mucho cuidado con la codicia. Mucho cuidado en desear lo que no es tuyo.
Puede ser algo pequeño, pero cuando lo deseas demasiado, no te arrepientes de ese pecado, puedes empezar una bola de nieve que te va a llevar a la destrucción. Destrucción de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos. Puedes perder todo simplemente porque deseas algo que no es tuyo. Pero regresando al pasaje aquí. ¿Por qué piensan que si matan al hijo se va a convertir la viña en de ellos? Había una ley que no siempre se aplicaba, pero parece que aquí pensaban que aplicaba a ellos, que si un terreno no tenía un heredero, alguien la podía clamar y ya se pertenecía a esa persona que decía, este es mío, ya no hay heredero, la familia ya no existe, entonces como estamos aquí, nosotros podemos clamar este terreno como de nosotros. Y puede ser que porque ven al hijo, piensan que el dueño ya murió, porque viene el hijo. Entonces ellos están pensando erróneamente, obviamente, que si matamos al hijo, matamos al heredero, la viña ahora va a ser nuestra. ¿Por qué? Simplemente codiciaron algo que no era de ellos. Y echándole mano, versículo 8, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Esto es insulto encima del homicidio. Porque para los judíos un cuerpo que no fue preparado y enterrado era algo inmundo, una desgracia para la familia. Y para matar al hijo del dueño y echarlo afuera como un animal, mostraba que tanto detestaban al dueño de la viña. Entonces Jesús termina con la pregunta, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? ¿En algún momento han ustedes compartido un cuento con un grupo de niños? Y están contando una historia, están todos escuchando muy atentos. Y luego llega un punto en la historia donde, ¿qué va a pasar? Y hace la pregunta, ¿qué debe de hacer la persona? Y todos empiezan a gritar, debe de hacer esto, debe suceder el otro. ¿Se pueden imaginar algo así? Bueno, está pasando aquí ahora en el templo. Jesús está contando esta parábola. Lo está dirigiendo a los labradores, a los líderes espirituales, pero una multitud de gente ahí escuchando, como vamos a ver aquí en un momento. Él estaba enseñando en el templo, todos están escuchando. Y cuando uno escucha una injusticia así, ¿qué diría uno? Tiene que haber justicia. El dueño se tiene que vengar por su hijo y por todos sus siervos. Eso no es correcto. ¿Cómo puede ser el dueño tan paciente, tan misericordioso? Ya basta, es demasiado. Algo se tiene que hacer. Y mira lo que dice Jesús, versículo 9. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y todos dicen, al fin, hijo, qué historia. Demasiada paciencia, demasiada misericordia. ¿Por qué mandó el pobre dueño tantos siervos si él ya sabía lo que le iban a hacer? ¿Y por qué mandó a su hijo amado? No entendía él que tal vez iba a perder su hijo. Parece ser el dueño un hombre demasiado manso y tal vez unos dirán menso. Pero ya creo que ya saben quién es el hijo en la historia. Mira, regresemos a Marcos 1, al principio del ministerio de Jesús. Cuando él es bautizado por su primo Juan el Bautista. Sí, eran primos, Y después que se bautiza, él sube del agua.
Dice versículo 11, 1:11 de Marcos. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo, ¿qué? Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ahora regresa en Marcos 12, que dice el dueño de su hijo, versículo 6, todavía le quedaba uno, un hijo amado. Jesús está hablando de él mismo en esta parábola. Él es el hijo amado del dueño, y el dueño pues ya sabemos quién es el Padre. Él es el dueño de la viña, del pueblo de Dios. Y Él puso siervos, Él puso labradores para enseñarles la palabra, para guiarles en sus caminos. Pero ¿qué pasó con los labradores? Querían tomar control de la viña para ellos mismos. Les gustó demasiado estar en control, tener autoridad, tener posición, y no lo querían compartir con el Hijo. Ellos vieron, como ya hemos visto, que todo el pueblo, la viña, entendía, este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista vino en nombre de Jehová. Y los fariseos, los sacerdotes, cuando se enfrentan a la pregunta, ¿quién es Jesús?, no quieren contestar, porque ya saben la respuesta. No quieren aceptar al hijo del dueño. Y lo ven, ya hemos visto que desde el principio del ministerio de Jesús, desde Marcos 3, están buscando de cómo destruir a Jesús. Porque si Jesús es el Hijo de Dios, Él ahora va a reinar, Él ahora va a mandar, Él ahora va a tomar toda la honra y la gloria. ¿Y qué va a pasar? A los líderes religiosos van a perder su posición. Ya no van a venir a ellos, ahora van a buscar ¿a quién? A Jesucristo. Quieren robar la honra y la gloria de Dios. Lo quieren para ellos mismos. Codician lo que no es de ellos. El mismo pecado de Lucifer, de Satanás. Él quería recibir toda la honra y la gloria. Él quería ser Dios y por eso Dios lo echó del cielo. Es el mismo pecado cuando uno mismo quiere tomar el lugar de Dios en su vida y decir, lo que es mío, lo que es de Dios también es mío. Pero Jesús no ha terminado todavía. Él ahora, en versículo 10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. En el tiempo de Salomón, el hijo de David, estaba construyendo el templo. Fue destruido después por el rey Nabucodonosor. Ahora Herodes está terminando el templo, algo increíble en el tiempo de Jesús. No había sido terminado todavía. Y las piedras que se usaban para edificar el templo, la base y todo, no eran ladrillos de este tamaño. No eran bloques de este tamaño. Las piedras más chicas eran el tamaño de este púlpito. Y las más grandes, este piano es pequeño, eran piedrotas grandotas. Y si uno va a Jerusalén hoy en día y va a la pared, la única pared que queda del templo ahí, the Western Wall, y ves las piedras, el tamaño de las piedras que usa, es increíble. Y entonces cuando uno edificaba en ese tiempo un edificio grande así, se usaba la piedra angular, que es la primera piedra que se pone, la piedra más perfecta para que quede derecho todos los lados del edificio, y ahí está el punto donde empiezan a edificar el resto del edificio. Es la piedra, es la más importante. Y aquí Jehová dice, lo que Israel rechazó es lo que yo voy a usar. Lo que mi pueblo rechazó porque no lo querían,
es lo que yo voy a usar para edificar mi pueblo, para traerme a mi honra y gloria. Y es maravilloso porque Jehová lo ha hecho. Es el plan de Dios. No es un dueño menso, es un dueño con un plan increíble, que lo que es rechazado es exactamente lo que Él va a usar para redimir a su pueblo y para traer juicio a los labradores, a los que rechazan a su Hijo. En Mateo, busquen Mateo capítulo 21. Este evangelio cuenta este mismo relato. En Mateo 21. Estamos estudiando Marcos, pero algo aquí en Mateo que Marcos no menciona, que yo creo que es importante reconocer. La misma parábola de los labradores malvados empieza en versículo 33. No vamos a leer la parábola, ya la hemos leído en Marcos. Pero si ven ahí en versículo 42, Jesús ahí recitando la misma profecía de la piedra angular. Pero mira el versículo 44, lo que él dice aquí en Mateo, que Marcos no graba. Y el que caiga sobre esta piedra angular será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? La piedra angular que es rechazada es lo que Dios ha usado para traer salvación a su pueblo. Y el que tropieza sobre esta piedra, el que tropieza sobre Jesús, va a caer y se va a hacer pedazos. Y aunque eso no es suficiente, luego Jesús agrega, pero sobre quien la piedra cae en el juicio final, cuando el peso del juicio de rechazar al Hijo amado de Dios, cuando ese juicio viene y cae sobre uno, se va a hacer polvo. Hermanos, por eso el mensaje hoy se llama: no rechaces al Hijo amado. No rechaces al Hijo amado. Aquí los labradores reconocieron al Hijo y lo rechazaron. Y en rechazar al Hijo, rechazaron al Padre. Y en rechazar al Padre, ellos entonces se hicieron muy seguros de su fin. Porque cuando uno rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Cuando uno mata al Hijo, ahora va a sufrir el juicio del Padre. Versículo 12. Y procuraban prenderle. Le quieren echar la mano. Están cumpliendo con la parábola que Jesús les acaba de decir. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole, se fueron. La cosa increíble para mí es que ellos entendieron el mensaje que Jesús le estaba dando en esta parábola. Lo entendieron y todavía lo querían matar. Si tú estás aquí escuchando estas palabras, te suplico, no tropieces sobre Cristo Jesús. No tropieces en el Hijo de Dios, porque las consecuencias son horribles, son horrendas. Dice la palabra: horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Cuando uno rechaza al Hijo de Dios, rechaza a Dios mismo. Y aquí Jesús está diciendo a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes: ustedes están en gran peligro. Mi Padre los va a juzgar y les va a dar la
posición de labradores a otros. Aquí está la piedra angular, ustedes la están rechazando. Van a tropezar, van a ser aplastados, hechos a polvo por la piedra angular. Y lo comprendieron. No rechaces al Hijo amado de Dios. No te enfoques en tu religión. No te enfoques en tus buenas obras. Soy buena persona, hago más cosas buenas que malas. No te enfoques, vengo a la iglesia, yo estoy bien. Los fariseos eran los más fieles al templo que cualquier otro. Y ellos mataron y rechazaron al Hijo de Dios. Cuando el Hijo viene en el nombre de su Padre, lo que debemos de hacer es respetarle. Respetarán a mi Hijo, dice el Padre. Respetaremos a Jesús. Vamos a honrar al Hijo. Vamos a ser leal al Hijo del dueño de todo lo que es. Vamos a someternos a Cristo. Si tú estás aquí o estás escuchando y nunca te has sometido al Hijo de Dios, por favor hazlo. Hazlo hoy, hazlo ahora. Jesús no vino a condenar, dice el Evangelio de Juan. Él vino a salvar. Y la condenación que él habla aquí en Marcos 12 no ha sucedido todavía. Hay vida, mientras hay aire en nuestros pulmones, podemos ser salvos del juicio venidero. No tenemos que tropezar sobre la piedra angular. La razón que existe un Salvador nos enseña algo. Él nos vino a salvar de algo. ¿Y qué es ese algo? Es el juicio. Es el infierno, el lago de fuego, que está reservado para los que no respetan al Hijo. A los que tropiezan sobre Jesús y dicen, vamos a matarle, porque si nosotros matamos a Dios, podemos entonces hacer lo que nosotros queremos a nuestra manera. En nuestras vidas a veces, aun como cristianos, nosotros rechazamos el señorío de Cristo. En el momento de decisión, sabemos lo correcto, sabemos lo que es pecado, y por alguna razón escogemos el pecado y rechazamos el señorío de Cristo. Y hermanos, pobre de nosotros. Pero gracias a Dios que Jesús sí fue matado. Porque cuando, vamos a ver al final de Marcos, cuando llegamos, le echaron la mano, lo sacaron fuera de la viña, fuera de Jerusalén, fuera de las paredes, y lo crucificaron fuera de la ciudad. Y fue enterrado. Y en eso, el Cordero de Dios pagó por mi pecado, por tu pecado. Y gracias a Dios que Él resucitó y que ahora, desde ese momento hasta ahora, cualquier persona que se somete a Jesús como Rey de su vida, que reconoce su necesidad de ser salvo de su maldad, puede ser perdonado. Ahora mismo podemos inclinarnos y someternos a Cristo, decirle, Dios, perdóname. Yo he codiciado, yo he hurtado, yo he matado por cosas materiales. Yo he querido ser el Señor de mi propia vida. Yo quiero decidir mis propios destinos. Pero Dios, yo me someto a ti. Perdóname, hazme de nuevo. Te quiero seguir, te quiero servir.
y Dios perdona. Dice Juan 3, nacemos de nuevo. Hay una oportunidad ahora para caminar y no tropezar sobre Cristo, pero caminar con Cristo y tener vida, tener propósito, tener esperanza y tener la oportunidad de ser uno de sus labradores en su viña. Y ahora no es una causa de desesperanza o desesperación, es una causa de gozo. Hay vida, oportunidad, hay galardón encima de Cristo. ¿Se imaginan lo que podemos tener? Entonces, en vez de tropezar sobre la piedra angular, vamos a someternos al Señor, al Hijo de Dios, y caminar en pos de Él, en la luz de su palabra, y ayudar a otros también a hacer lo mismo. Porque Jesús nos dejó claramente en Mateo 28, id y haced discípulos. Cada seguidor de Cristo ahora también es un labrador. Todos somos llamados a predicar el Evangelio, a vivir de una manera que somos sal y luz al mundo alrededor de nosotros. Y decir, necesitas un Salvador, porque hay juicio. Pero Dios te ama y te ha dado la vida, te ha dado Cristo, te ha dado su Hijo. No rechaces al Hijo amado de Dios. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Y recibe todo lo que Él te ofrece. No es solamente un seguro de fuego. Es una vida verdadera. Una vida con propósito. Es servir a tu Creador. Y te invito a que lo hagas. Voy a pedir a los hermanos de las alabanzas que pasen, por favor. Y mientras estamos cantando, les quiero animar, les quiero invitar que se someten a Cristo. Si ya eres un cristiano, ya has tomado ese primer paso, ya eres un hijo o hija de Dios, gloria a Dios. Yo y ustedes estamos en ese mismo campo, gracias a Dios. Pero no siempre hacemos lo que debemos. Y a veces hacemos lo que no debemos. Y en esos momentos somos como los labradores malvados. Te animo que tengas el valor de mirar en el espejo y ver las manchas que están en tu vida. No huyes, no corras, no seas cobarde. Enfrenta tu pecado. ¿Y sabes qué? Te va a doler, es difícil, pero cuando tú te enfrentas y dices, ¿sabes qué? Yo hice eso, yo soy esto, yo soy malo, yo no hago lo que debo. Y le dices a Dios, Dios, perdóname. Él te va a librar de eso. Él te va a limpiar de eso. ¿No quieres ser libre? ¿No quieres un comienzo nuevo? Primero tienes que enfrentar lo que está en tu corazón. Y decirle a Dios, I'm sorry. Ese es ser cristiano, cristiana. Venir a Dios quebrantado diciendo, Dios, yo no lo puedo hacer, discúlpame, perdóname, Padre, no merezco tu Hijo, pero lo acepto por fe. Y así caminamos con Cristo cada día. No salgas de aquí con una carga en tu corazón. Sal de aquí libre de ese pecado. No tropieces sobre Cristo, más bien camina con